Ok, la clase pasada estábamos viendo eh, la doctrina, lo que es la de la autoridad, y en eso se basa tanto, bueno, y digamos en el subtema que eran las escrituras. Vimos que era la canonicidad, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, luego en el Nuevo Testamento. eh, Vimos que era la infabilidad, vimos que era la inerrancia. em, Algunas dificultades de ellas, cómo se resuelven. Hablamos qué era la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación de las escrituras. Una de las cosas que era que las escrituras deben interpretarse literalmente, a diferencia del literalista bueno, el que la interpreta literalmente toma en cuenta el significado original, la forma literaria y el contexto, a diferencia del literalista que nada más eh, lee la Biblia como llamaríamos nosotros en un lenguaje común literalmente. Obviamente estos conceptos se pueden confundir, pero ahí lo expliqué bien. También las escrituras deben ser interpretadas por las mismas escrituras. Voy a adelantarme un poco más. Que tienen que ser interpretadas también por solo el Espíritu Santo, que deben ser dinámicas. Y luego, después de dar las preguntas, los versículos bíblicos, terminamos lo que es la doctrina de la autoridad, dando la aplicación sobre ella, que vimos que la necesidad de un nuevo nacimiento, la necesidad de estudiar a fondo la Biblia, la necesidad de predicar y exponer la Biblia, y por último la necesidad de obedecer las escrituras. Y ahora, hoy nos toca ver una nueva doctrina, que es la doctrina de Dios. Como su tema vamos a ver lo que es el ser de Dios. Así que vamos a darle. Me sentí como Luisito Comunica. Las bases para el teísmo cristiano. Las bases para nuestra fe en Dios han sido dadas en principio en la parte uno o en lo que vimos en la doctrina de autoridad, que Dios se ha revelado a nosotros. La Biblia no ofrece alguna demostración racional de la existencia de Dios, más bien señala su incuestionable realidad. Como dice Génesis 1:1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, y en Isaías 45:5, que yo soy el Señor, y no hay otro, fuera de mí no hay ningún Dios. Su existencia y su autorrevelación son las presuposiciones fundamentales de la religión bíblica. Entonces, en otras palabras, la Biblia presupone la existencia de Dios. Es por eso que no la demuestra. El conocimiento intuitivo del ser humano acerca de Dios está ampliamente confirmado por la antropología social, la que reconoce una conciencia religiosa prácticamente universal. En otras palabras, vemos en muchos países que quizás son súper alejados, que tienen de alguna forma ese interés religioso, ya sea, llámenle como sea, como o el sol o algo, siempre va a haber como algo más grande y alto que ellos. En términos generales, los ateos constituyen una minoría. Calvino describió esta conciencia elemental de Dios como un sentido de divinidad, o como lo dicen ellos, sensus divinitatis, como lo ven ahí. No solo Calvino, sino también Alvin Plantinga habla de eso, y también el teólogo norteamericano Charles Hodge, que se escribe Hodge. Dice que hablaba de la convicción humana universal de que hay un ser, y abro cita, hay un ser de quien dependen y ante quien son responsables. Cierro cita. Sin embargo, no debemos sobrevalorar esta conciencia innata de Dios, porque uno, la Biblia no la considera una base adecuada para una relación salvadora con Dios. Dos, el cristiano podría pasar por alto las dificultades que afrontan los incrédulos para llegar a la fe. Y tres, la Biblia dice que debemos acercarnos a Dios por medio de la fe, ya que, y como dice Hebreos 11:6, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensan a quienes lo buscan. La conciencia innata de Dios no anula el acercamiento a Dios desde el campo de la fe,
aunque la fe, por supuesto, tiene sus propias convicciones. De allí los credos históricos, y abro cita, creo en Dios y taca, 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 todo lo que sigue de los credos. Vamos a ver las pruebas racionales de la existencia de Dios. A través de los siglos, muchos pensadores cristianos han tratado de probar la existencia de Dios basándose en factores del mundo mismo. Esto se le conoce como teología natural. Apelando a las leyes de la lógica, la realidad del mundo y ciertas ideas filosóficas comúnmente aceptadas, estos pensadores han procurado probar que uno, la existencia de Dios es lógicamente necesaria, que es la versión más sólida, y dos, que es relativamente probable que Dios exista o que los argumentos para su no existencia no son convincentes o que creer en la existencia de Dios no es ciertamente un acto de suicidio intelectual. Esta es la versión más débil. Vamos a ver las principales pruebas o argumentos. Vamos a verlas. La primera sería la prueba ontológica y esta es la más importante filosóficamente. La afirmación clásica de Anselmo, y este es un estudioso, tiene dos pasos. El primer paso es que Dios es un ser respecto del cual no se puede concebir nada más grande, y más grande o más grandioso en el sentido de más perfecto. Segundo, algo que existe solo en la mente es distinto de algo que existe en la mente y en la realidad, o sea, en las dos juntas. Uniendo estos dos pasos, si Dios no existe, es decir, si existe solo en la mente y no en la realidad, es posible concebir un ser más perfecto que el ser más perfecto. Es decir, que si podemos concebir un ser que no solo existe en la mente, sino también que existe en la mente y en la realidad. Así que entonces podemos aceptar la alternativa que el ser más perfecto existe en la realidad así como en la mente. El argumento ontológico, sufrió un severo ataque a manos del filósofo alemán Kant, quien mostró que ese argumento solo demostraba que si es que hay un ser supremo, entonces existe. La existencia en sí no agrega nada a un concepto. En consecuencia, según su propia ilustración, un billete real de $100 no tiene más valor monetario que un billete de $100 imaginario. Aunque algunos colegas de escoceses insistirían en que la realidad es preferible. Posteriormente, Bertrand Russell, que es otro filósofo que en algún momento se sintió atraído por el argumento, llegó a una conclusión similar luego de analizar la función de la palabra existe. En los últimos años, el argumento ontológico ha experimentado algo así como un avivamiento en popularidad. Varios filósofos de la religión creen hoy en día que si se acepta que es posible concebir un ser superior, entonces tiene que existir en la realidad. Esto se le llama el argumento ontológico modal, o la prueba ontológica modal, que es de la siguiente manera, y esto lo hizo Alvin Plantinga. Dice que la primera premisa es posible que un ser máximamente grandioso exista. 2. Un ser máximamente grandioso existe en un mundo posible. Si un ser máximamente grandioso existe en un mundo posible, entonces él existe en todos los mundos posibles. Si un ser máximamente grandioso existe en todos los mundos posibles, entonces él existe en el mundo actual. Un ser máximamente grandioso existe en el mundo actual, por lo tanto un ser máximamente grandioso existe. Entonces, no vamos a tomarnos el tiempo de explicar todas las pruebas y dar defensas de las premisas, por lo que voy a empezar a dar más info y más lugares donde pueden ver este argumento. Ok, vamos al siguiente. Y entonces cada vez que vamos por una prueba o cada argumento voy a darles unos enlaces. La siguiente es la prueba cosmológica. Este argumento clásicamente formulado por Tomás de Aquino afirma que la existencia del mundo requiere la existencia de un ser supremo. Dirige la atención al hecho de la causalidad. Todo suceso tiene una causa, que a su vez tiene una causa, y así se sigue hasta una primera causa. Los críticos afirman que este argumento no hace frente a la alternativa de que podría no haber una fuente o causa primordial. Como dice Russell,
entre comillas, el universo sencillamente existe y eso es todo. Sin embargo, sus defensores no creen que el argumento pueda ser tan fácilmente descartado. Y es por eso que ahora se desarrolló el nuevo, este argumento que se llama el argumento cosmológico Kalam o la prueba cosmológica Kalam, que va así de esta manera: todo lo que comienza a existir tiene una causa. Dos, el universo comenzó a existir, por lo tanto el universo tiene una causa. Otro sería también, actualmente se formula más comúnmente en términos de contingencia, y lo pueden ver en la pantalla. Las cosas pueden ser contingentes, o sea, existen, pero igualmente podrían no haber existido, o necesarias, que tienen que existir. Mientras que la existencia de ciertas realidades contingentes particulares se pueden explicar a cierto nivel en referencias a causas contingentes anteriores, el origen de la existencia y la existencia continuada de toda la realidad contingente se puede explicar únicamente en términos de un ser necesario que es Dios. Y las premisas van como lo leyeron ahí, como lo vieron en pantalla. Todo lo que existe tiene una explicación para su existencia, ya sea en la necesidad de su propia naturaleza o en una explicación externa. Dos, el universo tiene una explicación de su existencia y esta explicación se fundamenta en un ser necesario. Tres, el universo existe. Y las tres conclusiones, que son, podemos saltar hasta las cuatro porque es una, digamos, en lógica puedes hacer eso, puedes obviar ciertos pasos y llegar a la conclusión. Por lo tanto, Dios, el ser necesario, existe. Ok, voy a pasarles ahora más info que pueden ver de los argumentos cosmológicos contemporáneos. Más adelante hay unas que están en Facebook y estos van a ser, yo trabajo para ellos, los que están en Facebook, y ya estamos retomando. Había una pausa grande, pero ya vamos a retomar los nuevos videos animados completamente al español. Entonces, en estos próximos meses creo que van a haber 1 o 2 videos de ellos. Ok, vamos a ver al siguiente, que sería la prueba teleológica o el argumento teleológico. Este antiguo argumento entró en Occidente por medio de uno de los diálogos de Platón, que se llama Timeo. Afirma que las evidencias de un plan y propósito en el universo requiere un diseñador universal. La formulación clásica del argumento se la debemos a William Paley. En su teología natural, se dice en inglés natural, no sé cómo se dice, no puedo decirlo, natural theology, algo así. Perdonen, aunque sea inglés, yo no puedo pronunciar bien, no puedo ni pronunciar bien en español. Pero bueno, dice que usó la analogía de un reloj en pleno funcionamiento, en que se encuentra por casualidad tirado en el suelo. Su existencia se podría explicar mediante una convergencia fortuita de fuerzas naturales, lluvia, viento, calor, acción volcánica, etc. Pero esto es mucho menos creíble que el postulado de un relojero inteligente. Por la misma razón, un universo que manifiesta un plan implica un diseñador. O sea, lo que está diciendo aquí es que si te encuentras un reloj, obviamente una de las conclusiones que podríamos tener, o las opciones que podríamos tener, es o fue hecha por medio de al azar y la naturaleza, que mezclaron todos los ingredientes, digamos, y se formó el reloj, o pues está la opción que fue diseñado por alguien inteligente. La principal crítica la formuló el filósofo escocés David Hume. Mi perrilla estaba sonando la puerta de atrás y pensé que estaba un bicho raro atrás mío. La formuló David Hume en sus diálogos sobre la religión natural. Dado que el universo es vasto, además del tiempo infinito, la probabilidad por sí sola podría producir un universo como el que habitamos, e inevitablemente manifestaría evidencias de un plan, ya que sería necesario cierto grado de adaptación mutua de sus factores para su existencia y continuidad. El argumento también tiene que enfrentar algunos procesos del universo que parecen relativamente carentes de propósito, al menos en lo que respecta al conocimiento actual. El abogado norteamericano Horrigan ha intentado rehabilitar este argumento.
Afirma que el darwinismo, estrechamente antirreligioso, desatiende la manera en que la naturaleza inanimada está en armonía con la evolución orgánica. Afirma también que la teoría evolucionista no puede explicar el rápido surgimiento del gran cerebro en la especie humana en desarrollo. Claro que muchas personas cuando ven de cerca el plan que se ve en el universo, por ejemplo, frente a la maravilla de un bebé recién nacido, o frente a la desconcertante complejidad de las células en el ojo humano, encuentran un tanto Hola, no se ve en la académica. diapositiva. ¿Ah? Sí. Perdón. No se ve ya se ve la diapositiva. Sí, perdón. Encuentra un tanto académicas las objeciones de Hume. Sin embargo, filosóficamente mantienen cierta fuerza. Y les voy a pasar una de las. También mucha gente dice que el argumento del relojero es un argumento por analogía. Y es por eso que es fácilmente de refutar. Pero ahora les voy a pasar un podcast de William Lane Craig que la gente se equivoca y lo que dicen, resumidas cuentas, es que no es un argumento por analogía, sino es una inferencia a la mejor explicación, por lo que sigue teniendo fuerza ese argumento si se toma de esa manera. Otra forma de argumento teleológico es el ajuste fino, que va de esta manera y les voy a pasar luego más info. El ajuste fino del universo se debe ya sea a la necesidad física, el azar o el diseño. No se debe ni por la necesidad física ni el azar, por lo tanto el ajuste fino del universo es debido al diseño. Entonces lo que quiero explicar es que se refuta, digamos, lo que es la necesidad física como prueba de que debido a ella se hizo el universo y también el azar. Y voy a pasarles la info para que tengan para verlo más adelante. Vamos al siguiente, que es la prueba axiológica o moral. Este planteamiento afirma que la experiencia humana universal respecto a la obligación moral, el sentido del deber, y la incapacidad de cumplir los dictados de la conciencia moral no se pueden explicar adecuadamente en términos de egoísmo disfrazado ni de condicionamiento social. No me traje el agua, perdón. La existencia de estos valores morales objetivos implica la existencia de una base trascendente de valores. Kant está particularmente ligado a este argumento. Afirmó que Dios y la libertad y la inmortalidad son postulados, entre comillas, de la vida moral, creencias en presuposición que dan cuenta de nuestro sentido de obligación moral incondicional. El argumento ha sido acusado de suponer precisamente la verdad que pretende demostrar, o sea, comete una petición en principio. Supuestamente, que la experiencia moral se puede explicar satisfactoriamente solo en términos religiosos. También tienen que encarar la evidencia de la variedad de códigos morales, la gente posee diferentes conceptos de lo que significa el bien, y la presencia de dilemas morales. Además, para que se pueda sostener también debe demostrar que las explicaciones alternativas, como las sociológicas, las psicológicas, acerca del surgimiento y la continuidad del sentido moral son inadecuadas. Algunos filósofos de la moral y apologistas cristianos piensan que se puede superar estas dificultades, como lo que es C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo, y también William Lane Craig, que es el argumento que les pueden ver en pantalla, que va así: si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Los valores y deberes morales objetivos existen, por lo tanto, Dios existe. Les voy a pasar más info, pueden ver más adelante. Ok, ahí está. Hay unos que son en inglés. De nuevo, no están en español, pero les recomiendo que prendan. Bueno, tienen que estar en una computadora. Que prendan los subtítulos en español automáticos. Solo por computadora, en móvil no se puede. Ok, vamos al siguiente, que es la prueba o argumento mental. Este argumento afirma que el materialismo puro es incapaz de explicar la capacidad de la mente de pasar lógicamente de las premisas a la conclusión. Solo la existencia de una mente trascendente explica la operación efectiva de nuestra inteligencia humana o de otras cualidades no materiales de la mente y la imaginación. Si no hay una inteligencia divina,
¿cómo podemos confiar que nuestro pensamiento sea verdadero? Y por tanto, ¿qué bases tenemos para confiar en cualquier argumento en favor del ateísmo? C.S. Lewis defendió esta posición en su libro de los milagros. Y más recientemente, aunque siguiendo un camino diferente, el filósofo de la religión norteamericano Alvin Plantinga, en su libro Dios y otras muertes, también lo hace. Y uno de los contemporáneos sería Tim Stratton en su argumento del libre pensamiento, que es este. Y va de esta manera. Si el naturalismo es verdadero, el alma inmaterial y humana no existe. Si el alma no existe, el libre albedrío libertariano no existe. Si el libre albedrío libertariano no existe, la racionalidad y el conocimiento no existe. La racionalidad y el conocimiento existen, por lo tanto el libre albedrío libertariano existe, por lo tanto el alma existe, por lo tanto el naturalismo es falso. Y por último, la mejor explicación para la existencia del alma es Dios. Les voy a pasar más info sobre esto. También hay una playlist que es en inglés. Les recomiendo de nuevo, si no saben, que pongan los subtítulos automáticos al español. Ok, vamos al siguiente, que es la prueba profética. Esta es estrechamente relacionada con la prueba anterior y sostiene, y sostiene que la manera en que las circunstancias de la vida y misión de Jesucristo cumplieron las profecías del Antiguo Testamento, las cuales fueron escritas muchos siglos antes de su venida, desafía cualquier otra explicación que la acción de Dios en todo el proceso bíblico de anticipación y cumplimiento mesiánico. En otras palabras, lo que quiere decir es que a base de las profecías cumplidas, podemos decir que solo esto pudo haber sido hecho por Dios, por la alta improbabilidad de poderse cumplir estas profecías. Les paso más info de ese. Este es chiquitico. El siguiente sería la prueba cristológica. Este argumento apela a las normas de la probabilidad histórica para demostrar que solo se puede dar cuenta de Jesucristo satisfactoriamente si suponemos la presencia y la actividad de Dios en él. Sus defensores citan su carácter personal intachable, sus sorprendentes afirmaciones acerca de sí mismo y su misión, y especialmente la evidencia de su resurrección. En este último caso, se pone atención especialmente en la dificultad de dar alguna otra explicación más adecuada para el surgimiento de la iglesia cristiana después de tan cruel e ignominiosa muerte de Jesús. Este argumento tiene que hacer frente a las preguntas críticas acerca de la confiabilidad histórica del Nuevo Testamento y también a las dificultades filosóficas originadas por los supuestos milagros. Sin embargo, actualmente hay eruditos que se unen a las defensas populares de la fe y afirman que estas objeciones tienen respuesta y que las consideraciones puramente históricas no llevan a la antesala de la fe. Les voy a pasar más info que pueden ver esto. Es decir, prácticamente todos estos son de Facebook. Entonces, tienen que verlo de esa manera. Ok, ahora vamos para el siguiente tema, que son los tipos o métodos de la apologética. El primero va a ser la apologética clásica. La apologética clásica hace énfasis en los argumentos para la existencia de Dios, así como la evidencia histórica que apoya la verdad del cristianismo. La apologética clásica se caracteriza por dos pasos básicos. Argumentos teístas y evidenciales. Los argumentos teístas se usan para establecer la verdad del teísmo aparte de una apelación a la revelación especial. Ya vimos que es eso en clases pasadas. Por ejemplo, podemos decir la Biblia. Los apologistas clásicos aceptan la validez de las pruebas teístas tradicionales para Dios, aunque algunos acentúan una sobre otra y algunos rechazan ciertas pruebas tradicionales como inválidas, a menudo, por ejemplo, el argumento ontológico. Pero la mayoría acepta alguna forma del argumento cosmológico y el argumento teleológico. Muchos también creen que el argumento moral es válido. Este primer paso de la apologética clásica también implica trazar la inferencia lógica de que si existe un Dios teísta, los milagros son posibles. De hecho, el mayor milagro de todos, que es la creación, es posible.
La credibilidad de los milagros es esencial para el siguiente paso de la apologética clásica, o sea, el histórico, pero influye lógicamente desde el primer paso. El segundo paso, la evidencia histórica, confirmaba, comprueba la verdad. Los documentos del Nuevo Testamento se muestran históricamente confiables. El apologista también demuestra que estos documentos revelan que Jesús afirmó ser y fue milagrosamente probado ser el Hijo de Dios. De esto a menudo se argumenta que Jesús confirmó que el Antiguo Testamento era la palabra de Dios y prometió lo mismo para el Nuevo Testamento. Algunos proponentes de esta apologética clásica fueron los primeros, que fue Agustín, Anselmo, Tomás de Aquino, y ahora modernos como John Locke, William Paley, B.B. Warfield, C.S. Lewis, Stuart Hackett, John Herzner, Norman Geisler, Peter Kreeft, R.C. Sproul, J.P. Moreland, Winfrey Corduan y William Lane Craig. Vamos al siguiente, que es la apologética evidencial. La apologética evidencial hace énfasis en la necesidad de evidencia en apoyo de las declaraciones de la verdad cristiana. Las evidencias pueden ser racionales, históricas, arqueológicas e incluso experienciales. Dado que la apologética evidencial es tan amplia, comprensiblemente se superpone con otros tipos de apologética. Dado que, los evidencialistas abarcan una categoría amplia y diversa, sus características se delimitarán de acuerdo al tipo. Los evidencialistas, se me come esa palabra, a menudo usan evidencia racional, por ejemplo, pruebas para Dios en defensa del cristianismo. Como tal, se superponen con los apologistas clásicos. Sin embargo, para un evidencialista, esto es solo una pieza de evidencia. También en contraste con los apologistas clásicos, los evidencialistas no sostienen que la evidencia racional es necesaria, ya que es solo una pieza, o lógicamente anterior de la otra evidencia. Y esto es lo mismo con otros tipos de evidencia, la histórica, la arqueológica, la experiencial y profética. En sí, no es usar una de las evidencias o seguir un orden de ellas, sino es la suma total de todas las evidencias entrelazadas que ofrecen una alta probabilidad de la verdad del cristianismo. Algunos proponentes, me pasé eso es lo que quería decir más adelante, no puse una señal. Sería, no, sabe. Sí, ahí está. No, estaba bien, perdón. Los proponentes están abajo, que es William Paley, Bernard Ram, Josh y Sean McDowell, que son los más conocidos. Y como ya vieron, la siguiente es la apologética experiencial. Algunos cristianos apelan principalmente, si no exclusivamente, a la experiencia como evidencia de la fe cristiana. Algunos apelan a la experiencia religiosa en general, otros a experiencias religiosas especiales. Dentro de esta segunda categoría están algunos que se centran en experiencias místicas y otros que identifican lo que creen que son particularmente experiencias de conversión sobrenatural. Existen obviamente algunas diferencias significativas bajo la amplia sombra experiencial. Por ejemplo, usted, no sé, me imagino que se han topado gente dando el testimonio. Normalmente el término moderno es uno puede dar el testimonio para evangelizar. También, digamos, una experiencia mística sobrenatural fue la manera en que Pablo tuvo su conversión y luego habló sobre más gente sobre eso. Y tal vez pudo haber convertido a gente por medio de ese testimonio. Continuamos. El valor de la experiencia religiosa general, en específica, tiene un valor limitado para una apologética distintivamente cristiana. En el mejor de los casos, la experiencia general establece la credibilidad de la creencia en un ser supremo de algún tipo, no necesariamente un dios teísta. No obstante, pruebas para experiencias religiosas han sido ofrecidas por cristianos y otros. Las experiencias religiosas generales están disponibles para todos. Las experiencias religiosas especiales son más limitadas. El místico, por ejemplo, reclama una experiencia especial de Dios. Las experiencias místicas difieren de las experiencias religiosas generales en que se ven como contactos directos y no mediados con Dios.
Los místicos cristianos afirman que tales experiencias son autoevidentemente verdaderas. Aunque los llamados encuentros de experiencia existencial con Dios no son lo mismo que las experiencias místicas, los proponentes afirman que estos también son autenticados. Se es captado por Dios en un encuentro directo, no racional, que es más básico y real que una experiencia sensorial. Aunque no todos llamen a tal experiencia evidencia apologética, sirven, sin embargo, para reivindicar el cristianismo entre aquellos que las tienen. Los que apelan a tales experiencias rechazan enfoques apologéticos en el sentido tradicional. Desprecian argumentos racionales o pruebas fácticas a favor de lo que ellos creen que es una experiencia autoverificadora. Algunos proponentes son el nombre de los místicos, son el Meister Eckhart, los existencialistas como Soren Kierkegaard, Rudolf Bultmann y Karl Barth. Y otros de naturaleza experiencial más general incluye Friedrich, ese no puedo decirlo, y Paul Tillich. Ahora vamos para experiencia histórica. Los apologistas históricos enfatizan la evidencia histórica como la base para demostrar la verdad del cristianismo. Estos apologistas creen que la verdad del cristianismo, incluida la existencia de Dios, puede ser probada solo a partir de la evidencia histórica. En un sentido, la apologética histórica pertenece a la amplia clase de apologética evidencial, pero difiere en que pone énfasis en la importancia, y no la necesidad, de comenzar con el registro histórico de la verdad del cristianismo. Proponentes en el cristianismo el cristianismo es una religión histórica, por lo que es comprensible que tendría un énfasis histórico desde el principio. Por ejemplo, los primeros apologistas serían Tertuliano, Justino Mártir, Clemente de Alejandría y Orígenes defendieron la historicidad del cristianismo. Puesto que estos apologistas tempranos eran a menudo no sistemáticos en su escritura, es difícil decir si caen en la categoría de apologética histórica. Algunos ofrecieron argumentos teístas, pero probablemente no todos vieron esto como un primer paso lógicamente necesario en la apologética general. Y los modernos o contemporáneos serían los John Hardwick Montgomery y Gary Habermas. Ya la siguiente sería la apologética presuposicional. Esta perspectiva afirma que se debe defender el cristianismo desde la fundación de ciertos presupuestos básicos o presuposiciones. Por lo general, un presuposicionalista presupone la verdad básica del cristianismo y luego procede a demostrar de diversas maneras que solo el cristianismo es verdadero. Sí. Voy a decir características y en medio de ellas van a estar los proponentes, por eso paso la diapositiva. Y es que hay varias formas de presuposicionalismo, parece ser. Está el revelacional, que se debe postular que el Dios Trino se ha revelado en las Sagradas Escrituras antes de que sea posible sacar algún sentido de la vida, del universo, del lenguaje o de la historia. A veces esto se ve como un argumento trascendental. Entre los presuposicionalistas revelacionales se incluye Cornelius Van Til, Greg Pansen y John Frame. Luego sigue el presuposicionalismo racional, que también comienza con la Trinidad revelada en la palabra escrita de Dios. Pero la prueba de si esta es verdadera o no es simplemente la ley de la no contradicción. El cristianismo demuestra su propia verdad en que de todas las religiones solo es internamente consistente. Entre ellos están Gordon Clark, Carl Henry y Ronald Nash, que son presuposicionistas racionales. Al igual que los presuposicionalistas racionales, están los de consistencia sistemática, que creen que un sistema debe ser racionalmente consistente. Además, debe comprender todos los hechos. También debe ser existencialmente relevante en el sentido de que satisface las necesidades básicas de la vida. Solo el cristianismo cree o ofrece un sistema tan consistente. Entre ellos está Edward John Carnell y Gordon Lewis. Y el enfoque, apologético de Francis Schaeffer se ha enlistado ocasionalmente como una forma separada de presuposicionalismo, una clase de presuposicionalismo práctico. Schaeffer
cree que los sistemas falsos son inviables, que solo la verdad cristiana es viable. Ahora sí, vamos al caso acumulativo. Creo que, no, este es el penúltimo. La apologética de casos acumulativos es un método que defiende la existencia de Dios u otra afirmación de verdad compleja al demostrar que la perspectiva más razonable en correspondencia con toda la evidencia obtenible que alguna hipótesis alternativa. Como metodología argumentativa, el caso acumulativo emplearía varios argumentos, pero ninguno se consideraría como algo que lo resuelve todo. Cada argumento, sin embargo, resulta evidentemente en conclusiones claras y definidas que afirman la probabilidad de la existencia de Dios. Varios argumentos teístas están pensados como pruebas que afirman la probabilidad de creer en la existencia de Dios. Por ejemplo, los argumentos a favor de la existencia de Dios no están completamente formulados de manera definitiva. Más bien, la argumentación se desarrolla progresivamente de acuerdo con las condiciones de probabilidad hasta que el teísmo explique la teología natural mejor que cualquier hipótesis alternativa y se vuelve más probable como verdad que no siendo verdad, o sea que es su contrario. El caso acumulativo no es tan probatorio ni antievidencial como otros métodos apologéticos. Por ejemplo, Richard Swinburne defendió la razonabilidad de la creencia en la existencia de Dios, es decir, significativamente más probable que no, a partir de la evidencia de la experiencia religiosa y los milagros, además de los argumentos tradicionales. Otro sería Paul Feinberg, que toma esta postura en el libro 5 perspectivas de apologética, que este es un buen libro para buscar más información sobre esta perspectiva. En inglés se llama 5 Views on Apologetics. Creo que no puse info, pero os voy a poner el nombre del libro aquí. Ok, vamos a ver el último, que es la epistemología reformada. En la filosofía de la religión, epistemología reformada es una escuela de pensamiento filosófico sobre la naturaleza del conocimiento, o sea, la epistemología. ¿Cómo se aplica a las creencias religiosas? La proposición central de la epistemología reformada es que las creencias pueden ser justificadas por más que la mera evidencia, contrariamente a las posiciones del evidencialismo, que sostiene que si bien la creencia que no sea a través de la evidencia puede ser beneficiosa, viola algún deber epistémico. Central para la epistemología reformada es la proposición de que la creencia en Dios puede ser propiamente básica y no es necesario que se infiera de otras verdades estar racionalmente justificado. William Lane Craig describe que la epistemología reformada es como, entre comillas, uno de los desarrollos más significativos en la epistemología religiosa contemporánea que ataca directamente la interpretación evidencialista de la religión. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este tipo de apologética? Es que tú puedes tener una creencia justificada, o sea, que es racional, que está fundamentada, y etcétera, etcétera, con solo tu creencia, ya sea por el Espíritu Santo o algo más, en Dios. Por lo tanto, esa primera experiencia ya está justificada. Alvin Plantinga, y lo dice más, como dice aquí, distingue entre lo que él llama las objeciones de facto y de jure a la fe cristiana. La objeción de facto es aquella que intenta mostrar que las afirmaciones de la verdad cristiana son falsas, a diferencia de las objeciones de jure, e intentan socavar la fe cristiana incluso si es de hecho cierta. Entonces la primera es que es refutarla para que no sea verdadera, y la otra es que refutarla incluso si es verdadera. Plantinga sostiene que no hay objeciones exitosas a la fe cristiana aparte de las objeciones de facto, o sea, basadas en hechos. Las influencias más recientes sobre la epistemología reformada se encuentran en el filósofo de Nicholas Wolterstorff, en su libro Razón dentro de los límites de la religión, y la de Plantinga, que se llama Razón y creencia en Dios. Otros destacados defensores son William Lane Craig, William Alston y Michael Rea. Les voy a pasar más
más, más info y les voy a regalar un libro sobre eso. Y el Cuba me dijo que era bueno, que era, que no tenían derechos de autor. O sea, para buscarlo. Ahí está. Ya se los pasé. Ese es un libro gratis y espero que no tenga derechos de autor. Si no, si no mando a la cárcel al CUDA por decirme mentiras. Ok. Vamos a hacer unos. No tiene ventilador por ahí. Es que eso era a lluvia, ¿verdad? Ah, ok, sí. Está lloviendo mucho por aquí, perdón si se escucha. Luego en el video se lo quito, perdón. Voy a acercarme más al micrófono para que no se escuche tanto. Ok, unos comentarios finales necesarios. El primero es que nuestro juicio acerca del valor de la defensa racional del teísmo cristiano será un reflejo de nuestro juicio sobre el grado en que la caída y el pecado afectaron el conocimiento original y la capacidad del ser humano respecto a Dios. Aquí, como en otras cosas, las doctrinas cristianas tienen zonas de coincidencia. Todo lo que quiere decir es que, obviamente, tenemos que tener en cuenta que de un loco o un psicópata no va a haber como muy buenos estos argumentos porque no tienen ningún sentido de moralidad, ¿verdad? Entonces, obviamente, estos argumentos no siempre son lo mejor de lo mejor, teniendo en cuenta la caída del pecado de los humanos. Y el segundo sería, parecería que hay lugar para la argumentación apologética en la respuesta a los prejuicios antirracionales extremos contra el cristianismo. Sin embargo, es probable que más que ateniéndose a uno o dar argumentos específicos, esto se consiga mejor mostrando la coherencia total y la superioridad del concepto cristiano como interpretación de la existencia. Eso es como más o menos lo que es el caso acumulativo. 3 sería el enfoque racional. Particularmente, y cuando decimos enfoque racional se refiere a lo que no es presuposicionalista, digamos. Particularmente su apelación a la evidencia de la divinidad de Cristo y el testimonio bíblico sobre él puede ayudar a rechazar la acusación de que la fe cristiana depende de factores subjetivos. Es preciso notar a este respecto que Jesús y Pablo entraron en debate frecuentemente con sus audiencias. El testimonio de Pablo en los centros de cultura griega involucraba la defensa del evangelio con la crítica racional, como dicen Hechos 19:9. En Atenas, Pablo razonó con sus oyentes sobre la base de su experiencia inmediata y apeló a sus personalidades en apoyo de su posición, así como primordialmente en el evangelio y la revelación. Está lloviendo demasiado aquí, perdón. Además, los primeros predicadores cristianos apelaron a la evidencia histórica en apoyo de sus afirmaciones, especialmente en cuanto a Jesús y su resurrección. Y cuarto, sería, sin embargo, debemos evitar cualquier acercamiento a los no cristianos que disminuya la naturaleza de Dios y pase por alto o oscurezca el carácter moral de la relación de la raza humana con Dios o la necesidad del arrepentimiento, el perdón y la reconciliación. En otras palabras, no es que no se junte con gente que no sea cristiana, sino es que ¿para qué estar en una conversación o una relación con alguien literalmente que es súper blasfema, que literalmente está enjuiciando a Dios o cualquier cosa de esas cosas? O sea, más bien no hacer nada para nuestros días, tratar de que esta persona se convierta a Dios por medio de sus argumentos y al final más bien nos va a dañar más a nosotros. Y el último punto, el Dios de la Biblia es indudablemente un concepto mucho más grande que el Dios de la teología natural. Como la forma en que se conoce a Dios solo se puede considerar a la luz de lo que Él es. Los cristianos servirán mejor a aquellos a quienes esperan despertar a la fe, planteando lo más adecuadamente posible el Dios de la Biblia, la bendita Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, con toda su grandeza y majestad trascendente, su belleza, su poder, su gracia y su santidad, y demostrando algo de su realidad en sus vidas personales y la comunidad cristiana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hay argumentos como el argumento cosmológico Kalam, que al final solo demuestra
la, la existencia de un Dios general, un Dios teísta, pero obviamente debemos apoyarlo por medio de mejores argumentos que demuestran lo que es Dios, su carácter moral, que es Jesús, su resurrección, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es importante porque si dejamos de, o sea, no estamos logrando mucho si solo, claramente si acepta a Dios es bastante y abre paso a más puertas para aceptar al cristianismo, pero es importante no dejarlo, estos argumentos tradicionales genéricos, dejarlo solo sin los argumentos cristocéntricos, ¿verdad? Y bueno, ya terminando, creo que ya nos quedan 2 minutos, entonces no vamos a tomar mucho tiempo en los pasajes bíblicos. Aparte que, o sea, mi micrófono suena como a señal de televisión vieja, me imagino. Bueno, vamos a pasarlo para como tarea, no para después, sino como tarea. Y también las preguntas, que en caso de que usted quiera hacer preguntas sobre este estudio personales o como un devocional, pueden sacarle un screenshot, una captura y la bibliografía para terminar de lo que es esto. Aparte de lo que ya les había dado, ¿verdad? Y ya, creo que con eso terminamos. Voy a pasar ahora a la escena de Discord. Y voy a preguntar a ustedes si tienen alguna pregunta sobre eso. Yo les tengo una pregunta de que ¿cómo? ¿Por qué se considera como la epistemología reformada como un tipo de apologética? Porque sí entiendo que pues manejas dos conceptos de epistemología pues, relacionados a la religión, pero nunca lo había visto así como un método de apologética como tal, porque o sea, a fin de cuentas sí tiene como el propósito de hacer una defensa de la racionalidad del cristianismo. ¿Es por eso? Sí, porque apologética es una defensa de las verdades del cristianismo. Y si la epistemología reformada ofrece una defensa del cristianismo en base a las creencias básicas de uno, como como el testimonio interno del Espíritu Santo, pues, y eso es una forma Además es súper interesante porque incluso cuando los argumentos clásicos o los argumentos todos estos de la teología natural fallaren, o por lo menos no es que fallaren en sus verdades, sino que digamos tal vez humanamente fallen por algunas cuestiones de educación o descubrimientos, cosas así. La epistemología reformada está como esos muros de contención o esas cosas que hay en las costas que hacen que las olas no peguen tan fuerte. O sea, tenemos esa forma de defendernos en que incluso si no hay argumentos típicos o tradicionales de apologéticos, tenemos una creencia propiamente básica del cristianismo y por lo tanto racional y justificada, ¿verdad? Entonces es muy importante en realidad eso. Una ¿Sí? pregunta. Okay. Uh-huh. Sí. ¿Ah? Tengo una duda. ¿El argumento del aire se puede considerar como un argumento de apologética o es muy débil? ¿Cómo es el argumento al aire? El argumento del aire dice, Dios es como el aire, tú no lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Así es Dios. Una cosa bastante simple, entonces... Bueno, no sé. Es un argumento reformado ese. Sí, no es lo mejor de lo mejor. O sea, puede ser una forma de... O sea, si vemos como... Yo prácticamente di un montón de argumentos. Bueno, principalmente di la historia del argumento. Y si ustedes ven, los argumentos modernos son formas de arreglar los argumentos anteriores. Porque en realidad tenían algunas fallas. Digamos, por ejemplo, Tomás de Aquino, que decía que todo lo que tiene...
todo, o sea, todo lo que existe tiene una causa. Entonces, siempre, de ahí salió todo, porque todo el mundo dice, entonces Dios tiene una causa, ¿quién creó a Dios? O sea, en base a un error que se da, digamos, prácticamente y tiene esta connotación que todo el mundo piensa que Dios tiene que tener a un creador. Y ahora los argumentos modernos hacen, por lo menos el intento de ver que, o sea, como transformar, actualizar esos argumentos. Por ejemplo, el de Kalam, que ahora no dice que todo lo que existe tiene una causa, sino que todo lo que comienza a existir tiene una causa, evitando eso, esa regresión infinita de causas, ¿verdad? Entonces, o sea, y volviendo al argumento del aire, o sea, sí puede ser un argumento apologético, pero no creo que sea muy bueno que digamos. ¿Cuál era tu pregunta? Ya se me olvidó también. Que si era apologética. Apologética, creo. ¿Aló? Rick. ¿Cómo? ¿Cuál era tu pregunta principal de ese argumento? Si se podía considerar como apologética o no. Sí, bueno, sí, trata de defender a Dios, pero no así también. La existencia de Dios, perdón. Ah, bueno, thank you. ¿Otra pregunta? Archiduque. No, No, vale, todo fine por mi parte. todo bien. Casi me revienta los oídos. Y listo. Ok, entonces estamos para hoy. Yo creo que fue bastante larga la clase. Se supone que esos métodos tipo apologéticas eran 2 y al final terminé haciendo 7. Entonces obviamente esta clase se alargó más de lo que de lo que dice el libro. Pero yo creo que abarqué bastante y yo creo que no creo que encuentres esto en otros lugares. Literalmente tuve que traducir en inglés cosas de blogs en inglés, sacar otras porciones de algunos lados, otras de otros, y cosas así y por ejemplo el caso acumulativo está súper mal explicado, súper reducido y uno de esos es Cross Examine, que es la página de Jorge, que ese caso acumulativo son como 3 líneas. Y yo, pero no dijo nada. Entonces tuve que buscar en algunos lados ahí a ver si por lo menos tengo una explicación entendible de lo que es el caso acumulativo. Pero bueno, nada más entonces, estamos listos por hoy. Nos vemos en 15 días. Eso sería acá en 16 de octubre. Entonces, muchas gracias por estar. Y, bueno, Anaís, ya que este es el de la cuarta reunión, ya puedes hablar. Se me olvidó, pero te iba a dar hoy el rol para que puedas hablar y preguntar. A ver qué ponen en lo escrito. Al fin, color. A la banda 2. Pero tú no tienes micro. Pero sí, estamos. No sé si pusieron algo. No. Voy a ver si puedo poner en cosas de interés todos los links que puse para ustedes. Y estamos listos. Gracias. Buenas noches. Dios me lo bendiga. Bye bye. Chao. Nos vemos. Adiós. Bye.